Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Kevin Genaro Codines Montoya de la carrera de Ingeniería Ambiental de la materia de Probabilidad y Estadística y en esta ocasión les voy a hablar sobre la última unidad, la unidad número 5. El tema es estimadores. Eso abarca la parte de estadística y los estimadores se llaman estimadores estadísticos, por ende abarca la parte de estadística. Bueno, para empezar, un poco sobre la teoría. Está relacionada a los temas teóricos de la estadística. Los estimadores tienen ejemplos con ejercicios, pero en sí este tema es teórico, porque habla sobre la teoría de qué conceptos y qué parámetros y qué deben llevar esos estimadores, no solamente en cuanto a los ejercicios matemáticos, sino a la teoría. Bueno, para empezar, ¿qué es un estimador? Un estimador es un estadístico al que se le exigen ciertas condiciones para que pueda calcular con ciertas garantías ciertos parámetros de una población. Es decir, un estimador es un estadístico. Ahora bien, no es un estadístico cualquiera, es un estadístico con ciertas propiedades. Un ejemplo podría ser la media o la varianza. Esas métricas tan conocidas son estimadores. Como ya lo mencioné, un estimador tiene ejemplos dentro de la estadística, pero solo son ejemplos. Los estimadores se ven de forma teórica, pero pues dentro de los estimadores están la varianza y la media, que fueron temas que ya vimos al principio casi del programa, del curso, perdón. Entonces, dentro de los estimadores, los estimadores más comunes, más populares, o los que más se usan, son la media y la varianza. Pero igualmente hay otros. Para un ejemplo, para que se entienda mejor, bueno, en primer lugar debemos entender que cuando realizamos un estudio de investigación, normalmente queremos estudiar cierto parámetro. Por ejemplo, queremos estudiar cuál es la altura media de los árboles en cierta ciudad de Colombia. La variable objeto de estudio es la altura de los árboles en cierta ciudad de Colombia, mientras que el parámetro es la altura media de los árboles de esa ciudad. Bueno, eso es un breve ejemplo. Pero ahora bien, no es suficiente solo con que se tomen valores que estén dentro del rango de los datos, como podría ser una condición forzosa de los estimadores, que los valores siempre estén dentro de los rangos de datos obtenidos, porque no puede haber en una media de sacar por ejemplo, un ejemplo de una media, para sacar la media de 8, 5, 12, 13, no se puede agarrar un dato que esté fuera de ahí, porque por lógica ya no tendría sentido el planteamiento del problema. Siempre una condición, la más importante, es que se tomen datos dentro del rango del planteamiento del problema que se propuso para poder solucionarlo. Y, pero también no es solo no es lo único que se debe tomar en cuenta. Normalmente se le exigen ciertas propiedades para que tengamos ciertas garantías. Puede darse el caso de que ciertos estimadores cumplan con la condición de ser estimadores, pero si estiman mal, serán calificados como malos estimadores. O sea, aquí como lo dice, puede haber casos donde sí sean estimadores, pero al momento de no cumplir ciertos requerimientos o de no cumplirlo de buena forma, no dejan de ser estimadores, pero se les clasifica como malos estimadores. Podemos clasificar de mala forma o realizar un ejercicio de media o de varianza de mala manera, no dejan de ser calificados como estimadores, pero ahora serán malos estimadores. Y bueno, en la siguiente, eh, lo recomendable de un estimador. Bueno, aquí ya entramos a los parámetros para que un estimador sea factible.
Para que cumpla bien su función, además de que los estimadores cumplan su condición básica de estimadores, es recomendable que cumplan ciertas propiedades adicionales. Esas propiedades son las que permitirán que las conclusiones extraídas de nuestro estudio sean fiables. Y bueno, aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que son las propiedades de los estimadores. La primera es que sea suficiente y la propiedad sería la suficiencia. Tiene que ser suficiente. En esa propiedad de suficiencia indica que el estimador trabaja con todos los datos de la muestra. Por ejemplo, la media no escoge solo el 50% de los datos, tiene en cuenta el 100% de los datos para calcular el parámetro. Como ya dije, en una media, para hacer ejercicios de media, se deben tomar todos los datos, desde el primer dato hasta el último. No se pueden tomar un porcentaje, tienen que ser todos. Para que pueda ser mencionado como dentro del margen de los estimadores. De no ser así, pues dejaría de ser un estimador, y eso es el principal, el suficiente. Tienen que tomar todos los datos dentro del parámetro, y aparte de que estén dentro del parámetro, completos. Si son 8, tienen que ser 8. Esa sería la propiedad de la suficiencia. Ahora la siguiente sería el insesgado. Bueno, la propiedad de la insesgadez hace referencia a la centralidad de un estimador, es decir, la medida de un estimador debe coincidir con el parámetro a estimar. No debemos confundir media de un estimador con el estimador media. El siguiente sería consistente. Aquí en el concepto de la consistencia va aparejado del tamaño de la muestra y del concepto de límite. En palabras sencillas, viene a decirnos que los estimadores cumplen esa propiedad cuando, en caso de que la muestra sea muy grande, puedan estimarse casi sin error. Eh, bueno, aquí la consistencia en resumen. Ahora sobre por más grande que sea la muestra, en cuanto a numéricamente o en cuanto a datos, que el resultado haya muy poco margen de error. O sea, siempre tiene que ir el tamaño de la muestra y el concepto de límites emparejados. O sea, tiene que haber consistencia, pero para que por más grande que sea la muestra, el ejemplo o la población a tomar, a medir, siempre se puede estimar con un margen de error muy mínimo. En la estadística, pues es parte fundamental. A veces hay en los ejercicios errores, cierto margen de error, cierto porcentaje de error, pero aquí en los estimadores, por más grande que sea la muestra, se estiman, o generalmente casi siempre, o mejor dicho siempre, se estiman sin error, o casi sin error, un margen de error con un porcentaje muy bajo. El eficiente habla que la propiedad de la eficiencia puede ser absoluta o relativa. Un estimador es eficiente en sentido absoluto cuando la varianza del estimador es mínima. No debemos confundir varianza de un estimador con estimador de varianza. Bueno, aquí ya habla sobre la varianza, sobre un ejemplo de la varianza. Y bueno, en el parámetro robusto se dice que un estimador es robusto en caso de que, a pesar de que la hipótesis de partida sea incorrecta, los resultados se asemejen mucho a los reales. Bueno, aquí da un margen a jugar con los números. Eh, la robustez habla también del porcentaje de error, creo, de- del margen de error, mejor dicho, porque uno puede tener una hipótesis de lo que puede ocurrir con cierto número de datos o ciertos datos numéricos, pero ya cuando se dan los resultados, pues se asemeja mucho a los reales. O sea, se asemeja mucho a lo que se busca, a pesar de que en la hipótesis se pueda
a ver, o se crea algo, o se piense algo, porque es muy grande la muestra o muy grande la población a medir. Eso hace la media, la varianza, que al momento de realizarla se asemeje mucho a lo que se buscaba o a lo que se pretendía o a lo que se creía que iban a ser los resultados finales. No son las únicas propiedades de ese tema. Un ejemplo de otras propiedades puede ser es la invariante ante cambios de escala. Esa propiedad indica que en caso de cambiar la unidad de medida, no cambia el valor a estimar. Por ejemplo, si medimos los árboles en centímetros y luego en metros, el valor medio debe ser el mismo, con lo cual podríamos decir que la media es un estimador invariante ante cambios de escala. Y bueno, aquí, aunque ya se ha sido temas que hemos visto con mucha recurrencia en el programa, en el curso, pues un pequeño recordatorio pues, del estimador más común, que es la varianza, que se ocupa mucho y que ya la hemos visto en ejercicios pasados, de temas pasados, de unidades pasadas. Y bueno, la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de las observaciones. Aquí vemos la fórmula, varianza es igual, y aquí vemos qué significa cada variable. X es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza. X subíndice Y es la observación número I de la varianza, la observación número I de la variable X, y pueden tomarse valores entre 1 y n, o sea, de 1 a cualquier valor. N es el número de observaciones y X, con la línea de arriba, es la media de la variable X. Bueno, y hablando de varianzas y medias, aquí tenemos el otro estimador que ya les había comentado, que la media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número totales de valores. Bueno, la media es de las más sencillas de todas, es básicamente la suma de cualquier rango de números o de cualquier número, tiene que ser varios números, por lo menos dos, es la suma de todos ellos dividido entre el número de, entre la cantidad de números, y eso es la media. Aquí pues, los dos ejemplos de los dos estimadores más comunes, pero como bien lo dice al principio, este tema de estimadores es estadística conceptual, es teórica, perdón, estadística teórica, abarca la teoría, no se mete a problemas de ejercicios, aunque los ejercicios que dejaré pues son de varianza y media, pero pues muy fáciles. Para que no sean preguntas teóricas, pues dejaré algunos de ejercicios de varianza y media, pero muy sencillos, porque pues son los más comunes y los más fáciles, yo creo. Pero en sí el tema abarca solo lo teórico. Así viene en la teoría, bueno, así viene en lo que busqué, en lo que encontré. Y bueno, siguiendo con la media, existen muchas formas de calcular una media. La más conocida es la media aritmética. Aún así, hay formas para calcular la media de un conjunto de valores con la media, como la media geométrica, la ponderada o la armonizada. La media aritmética es la forma que todos conocemos en la que todas las observaciones tienen la misma ponderación, y se suele calcular con la siguiente fórmula, en donde X es el valor de la observación y N el número total de observaciones, que básicamente es lo mismo que les acabo de comentar. Aquí viene X más 1, X más 2, X más 3, X más 4 dividido sobre la cantidad de X, de la variable X, la cantidad de veces que hay X con su número correspondiente para sacar la media. Para sacar la media, perdón.
Y bueno, eh, bueno, para los ejercicios, les comenté que ese es un tema que es teórico, pero bueno, para no dejar preguntas teóricas, pues decidí tomar ejercicios de media y de varianza, como lo repetí, pues los más sencillos. Y el primero sería considerar los siguientes datos de 3, 8, 4, 10, 6, 2. Recordemos que hay que tomar todos los valores en el del rango y no solamente que sean en el rango, sino valores todos los, aquí por ejemplo serían 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Y calcule los siguientes incisos a calcular. Inciso A, calcular su media. Inciso B, si todos los datos anteriores los multiplicamos por 3, sería multiplicar 3 por 3, 3 por 8. ¿Cuál sería la nueva media? En el segundo ejercicio de la media, del tema de media, tenemos a un conjunto de 5 números cuya media es de 3, 8, 4, 10, 6 y 2. Se le añaden los números 7.31, 4.47 y 10.15. ¿Cuál es la media del nuevo número en conjunto? ¿Cuál es la media del nuevo conjunto de números? Y la varianza. Aquí tenemos ya ejercicios de varianza, son 3. Sería el primero, calcule la varianza de los siguientes datos muestrales: 6, 8, 7, 10, 3, 6, 9, 8. El siguiente sería, un grupo de amigos miden la altura de sus perros en milímetros. Las alturas hasta los hombros son 600 milímetros, 470 milímetros, 170 milímetros, 430 milímetros y 300 milímetros. Calcular la varianza. Y 5. Los rendimientos porcentuales anuales de las letras del Tesoro de Estados Unidos fueron los siguientes: 6.5, 4.5, 3.8, 6.9, 8.0, 5.8 y 5.1. Calcular la varianza muestral. Aquí, bueno, aquí tenemos ya los 5 ejercicios. Y pues en resumen, los estimadores es una parte de la estadística. De hecho, un estimador es un estadístico. Abarca la estadística teórica, aquí para ver, pues, valga la redundancia, qué son los estimadores y cómo se conforman, cuáles son los más famosos, sus propiedades, qué propiedades debe abarcar para que sean considerados estimador. Y a veces hay casos donde se pueden considerar estimadores, pero malos estimadores porque no se llevan de forma correcta. Y bueno, eso es todo. Eh, en otras, bueno, en otro punto que me parece importante de los estimadores es esta parte de la presentación, que para que cumpla bien su función, además de que los estimadores cumplan su condición básica, es recomendable que cumplan ciertas propiedades. Esas propiedades son las que permitirán que las conclusiones extraídas de nuestro estudio sean fiables. Y las propiedades pues serán la de suficiencia, la propiedad de la insesgadez, el concepto de la consistencia, la, eh, la propiedad de la eficiencia y lo robusto. Lo robusto pues abarca, es como un resumen de todo, porque abarca que por más grande que sea la muestra, siempre, a pesar de que la hipótesis quede muy mal o muy lejana a la realidad, siempre los resultados se van a asemejar mucho a lo real, a lo que se quería buscar, a pesar de que la hipótesis no lo sea así. También otra parte importante, en resumen de la presentación, que tiene otras propiedades, como puede ser la variante ante un cambio de escala, que indica que en caso de cambiar la unidad de medida no cambia el valor a estimar. Se puede cambiar la unidad de medida, pero no va a cambiar el valor que se va a estimar. No va a cambiar los resultados que vamos a querer, por más que se cambie la unidad de medida. Y bueno,
Ya les puse lo de la varianza, su fórmula, la media aritmética, que es la más sencilla, que es la media más popular, y los ejercicios. Bueno, compañeros, espero que haya sido entendible el tema, es sencillo, es teórico, y bueno, muchas gracias.